Continuamos con este hermoso libro Cómo criar a las hijas, escrito por el autor James Dobson. Capítulo 20. Preguntas y respuestas acerca de la pubertad y la adolescencia. Pregunta. Hace unos días estaba en un centro comercial donde había cientos de chicas y chicos dando vueltas. Todos coqueteaban y hacían cosas propias de los adolescentes. No pueden haber tenido más de 13 o 14 años, pero la mayoría de las chicas estaban muy desarrolladas y muchos de los varones tenían acné. ¿Es que ahora los chicos maduran antes? Respuesta, sí. Pero la tendencia ha ido en esa dirección por lo menos durante los últimos 175 años. Los registros históricos indican que la edad promedio para la menarquía o primera menstruación en los países occidentales bajó de 17 años en 1830 a 12,8 en el año 1962 al ritmo aproximadamente de 4 meses por década. Los registros médicos alemanes de 1860 indican que la edad promedio de la menarquía era de 16,6 años. El catedrático emérito Norman Kukle recientemente pronosticó que la edad promedio de la menarquía para las chicas alemanas sería de aproximadamente 10 u 11 años en pocos años. Y los registros norteamericanos muestran una edad de 14,6 en 1920. 13,1 en 1950, 12,5 en 1980 y 12,2 en 1992. Un estudio reciente de 2.510 muchachas norteamericanas estableció que la edad promedio de la menarquía es a los 12,43 años y esta edad parece haberse estabilizado en los últimos 50 años, aunque las características sexuales secundarias como el desarrollo de los senos y el vello púbico siguen apareciendo cada vez más temprano. Y es evidente que las niñas están creciendo muy rápido actualmente, en especial en los países industrializados de todo el mundo. Pregunta. ¿Se sabe por qué se ha dejado esta baja en la edad? Respuesta. La genética establece un marco dentro del cual ocurre la maduración, por supuesto, pero los factores ambientales y físicos parecen influir en el ritmo dentro de esos parámetros. Por ejemplo, a medida que mejoran la calidad de la nutrición y la salud en general para los niños de una población, la pubertad tiende a darse a edad más temprana. Sin embargo, el descubrimiento más interesante hasta la fecha ha revelado un vínculo significativo entre la cohesión familiar y la aparición del desarrollo sexual. Concretamente, las niñas que tienen relaciones estrechas y positivas con su padre tienden a madurar más tarde que aquellas cuyos papás son fríos, distantes y pocos participativos. Investigadores de Vanderbilt University, que estudiaron a 173 niñas y sus familias durante 8 años, llegaron a esa sorprendente conclusión. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Personalidad y Psicología Social. Los investigadores encontraron que la presencia del padre en el hogar, el mayor tiempo dedicado por el papá en los cuidados de los niños, el mayor apoyo mutuo de los padres, más afecto padre-hija y a más afecto madre-hija, estimados antes del ingreso al jardín de infantes, pronostican un desarrollo puberal más tardío para las hijas en el 7º grado. En resumen, la calidad de la inversión del padre en la familia fue el factor más importante del medio ambiente familiar relacionado con el desarrollo puberal de las hijas. El estudio de Vanderbilt ha sido repetido en numerosas oportunidades, incluyendo una investigación llevada a cabo en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Allí los investigadores siguieron el desarrollo de 762 niñas entre los 5 años y la madurez sexual. Llegaron a conclusiones similares. Bruce Ellis et al. Hallaron que las hijas de hogares donde el padre biológico estaba presente tendían a experimentar la pubertad y su primer encuentro sexual a una edad mayor que aquellas con un papá ausente. Cuanto más estrecha y afectuosa la relación padre-hija, más tarde se daba el desarrollo sexual de la niña. Una relación de apoyo entre ambos padres demoraba todavía más la pubertad. En contraste, la ausencia del padre biológico o los roces entre padres estaba asociado con la pubertad, la actividad sexual y el embarazo precoces.
Las niñas que habían vivido sin sus padres desde temprana edad tendrían el doble de probabilidades de completar la pubertad en el séptimo grado, 12 o 13 años, y tenían 7 veces más probabilidades de experimentar un embarazo en la adolescencia. Este efecto aumentaba con la presencia de un padrastro. Cuanto más prolongada la exposición de las niñas a un padrastro novio de la madre, mayor la probabilidad de una pubertad temprana. El estudio muestra claramente que las relaciones familiares tensas y la ausencia del padre de la niña están asociadas cada una independientemente con la aparición más temprana de la pubertad en las hijas, ambas con un impacto semejante. Ellis sugiere que las niñas detectan y codifican internamente la información acerca de la calidad de relación con sus padres, y esto calibra la regulación de su desarrollo reproductivo y la conducta sexual en la adolescencia. Hay otros factores que influyen en la tendencia a la maduración temprana. Se cree que la obesidad y la distribución de la grasa también influyen. Además, la aparición de la pubertad parece haber declinado por la presencia de estrógeno en el ambiente, tal vez por la exposición a píldoras descartadas para el control de la natalidad y a las hormonas en la carne y productos lácteos. Algunos científicos sugieren que los pesticidas y otros químicos que tienen las cualidades del estrógeno también pueden influir. Por último, la aparición de la pubertad también está relacionada con la raza. Las niñas afroamericanas se desarrollan antes que las niñas blancas, en promedio entre 12 y 18 meses antes. El inicio del desarrollo de las mamas se da en promedio a los 8.9 años en las niñas afroamericanas y a los 10 años en las niñas blancas. 48% de las niñas afroamericanas y 15% de las niñas blancas muestran señales evidentes de pubertad antes de los 9 años. Pregunta: ¿cuáles son las implicaciones del desarrollo sexual temprano versus tardío para las niñas? ¿Es uno más beneficioso que el otro? Respuesta: es una pregunta muy importante. La aparición temprana de la pubertad presenta desafíos predecibles tanto para los padres como para los niños. Como las niñas se desarrollan típicamente antes que los varones, aquellas que maduran primero entre su grupo de edad están muy por delante de todos. Y esto puede generar serias dificultades porque no es socialmente provechoso que niñas de 9 o 10 años estén locas por los chicos, tengan periodos menstruales y desarrollen senos cuando sus amigas y amigos todavía piensan y actúan como niños. Las niñas precoces también carecen de la madurez emocional para manejar la tensión que generan en los chicos. Corren mayores riesgos de iniciar la actividad sexual, de contraer enfermedades de transmisión sexual y de experimentar un embarazo precoz. Hace poco recibimos una carta de una niña que dice sencillamente: soy una niña de 12 años y estoy embarazada. Trágico. Hay otros peligros para las niñas que maduran temprano. Tienen más probabilidades de ser agresivas, socialmente retraídas, inestables y experimentan mayor índice de depresión. También tienen más problemas en la escuela y es más probable que fumen, consuman alcohol o usen drogas. También tienen más tendencia al cáncer de mamas en la edad adulta. De manera que, en respuesta a su pregunta, las niñas generalmente lo pasan mejor cuando experimentan la menarquía más o menos a la misma edad que sus amigas, o tal vez hasta un poco después. Lo seguro es que las niñas que experimentan la menarquía a una edad menor que sus compañeras requieren supervisión estrecha y atenta, constante afirmación, atención médica buena, alimentación sana y mucho amor, como todos. Pregunta: ¿qué pueden hacer los padres para evitar la pubertad precoz? La respuesta podría ser nada, aunque los endocrinólogos y otros médicos pueden dar a los niños inyecciones de hormonas para detener el desarrollo demasiado prematuro. Sin embargo, la mayoría de los médicos son reacios a hacerlo a menos que haya preocupaciones en relación al crecimiento. De cualquier manera, es prudente implementar una estrategia de 3 componentes. 1. Mantener el nivel de tensión en la familia al mínimo en el periodo en que las poderosas hormonas están bombardeando el cerebro de su hija. 2. Evitar actitudes y actividades propias de adolescentes hasta que la madurez sexual entre en escena. 3. Lo más importante, desarrollar y mantener una relación cálida y solícita entre padre e hija.
Es un buen momento para que él abrace con frecuencia, le escriba notas afectuosas y tenga conversaciones a la hora de acostarse en la medida que sean bienvenidas, como escribe la autora Mairy MacLeod. Si no quieres que tu pequeña princesa crezca demasiado rápido, es mejor que sea la niña de papá. Pregunta, ¿cuál es el mecanismo que hace que una niña de papá madure más tarde? ¿Cómo ocurre eso? Respuesta, ahora sabemos de recientes estudios que los papás emiten señales químicas que inhiben la menarquía y demoran la aparición de la madurez sexual. Estas emisiones se denominan feromonas, hormonas que se detectan mediante el sentido del olfato, aunque ni las niñas ni sus padres tienen conciencia de ellos. Cuando los padres están ausentes o no participan y no se emiten feromonas, la menarquía se da más temprano. Interesante, ¿verdad? Esta es solamente una de las razones por las que en un capítulo anterior escribí que las hijas necesitan a sus papás tanto como los hijos. Sin darse cuenta, ellos son los artífices del ritmo de la maduración de sus hijas. Las dos preguntas que siguen le enviaron padres que pidieron información médica acerca de sus hijas. Se los remitió a un colega, el doctor Roy Strichwell, un ginecólogo que está en la práctica privada en Colorado Springs, Colorado. Pregunta. Tengo una hija de 7 años que acaba de tener su primer periodo. ¿No es demasiado temprano para que se esté desarrollando de esa manera? El doctor Stringfellow. No es normal que una niña de 7 años menstrue. La persona de menor edad que se sabe que haya tenido un bebé tenía 7 años cuando dio a luz. Se descubre que tenía un tumor pituitario que le causó la pubertad precoz. Su pequeña hija necesita ser revisada por un ginecólogo, preferiblemente un endocrinólogo ginecológico. Si tiene mucho sobrepeso o es muy grande para su edad, eso puede explicar los cambios, pero aún así 7 años es muy pronto. Haga examinar a su hija por un médico lo antes posible. Pregunta. Mi hija de 10 años tiene un notable olor femenino buena parte del tiempo. Se baña regularmente, pero hacia el mediodía o quizás después de jugar afuera ese olor retorna. Me preocupa que se convierta en el blanco de las bromas y humillaciones de otros niños. Mi esposa dice que no sabe qué puede estar causando ese olor, a menos que sea hormonal. Mi hija se está desarrollando rápidamente, no tiene sobrepeso, pero es una de las niñas más altas en el grupo de la iglesia. Me pregunto si ese olor tiene algo que ver con su desarrollo precoz. ¿Puede ofrecerme algún consejo? Doctor Stringfellow. La situación de su hija es poco común y sugiere varias posibles causas. Podría tener una infección vaginal, pero sería raro. Otras posibilidades, un objeto extraño alojado en la vagina. Las niñas a veces se percatan de la abertura ahí abajo y experimentan para ver qué profundidad tiene y qué cosa puede entrar. Entonces a veces ocurre que algo queda dentro y la niña tiene vergüenza de contarlo. Con el tiempo puede producir olor. Si el olor es evidente para la madre y para las que le rodean, es conveniente realizar un examen especialmente si no hay sangrado vaginal que pudiera indicar una menarquía temprana. 10 años no es demasiado temprano para la pubertad. Incluso si su hija ha comenzado a desarrollarse, sería inusual que tuviera un olor persistente. No hay tal cosa como un olor hormonal en sí, aunque los cambios hormonales con sangrado y los cambios en el flujo vaginal pueden causar olor. Aún así, la higiene adecuada debería resolver cualquier olor perceptible. Debería examinarlo una ginecóloga. Un examen vaginal es suficientemente incómodo para una niña de 10 años, incluso si no es un hombre quien lo realiza. Preferiblemente un especialista en ginecología de adolescentes. Pregunta. Me gustaría que el doctor Dobson ampliara su afirmación de que el ritmo del desarrollo en las niñas está relacionado con la distribución de las grasas en el cuerpo. ¿Significa eso que las niñas con sobrepeso siempre maduran antes que aquellas que son delgadas? La respuesta no. Pero el peso parece estar relacionado con el desarrollo precoz o tardío. Por ejemplo, los niños que participan en forma constante de la gimnasia y por ello son muy delgados, generalmente tienen un desarrollo tardío. Habrá observado que las mujeres que compiten en la gimnasia de las Olimpiadas usualmente casi no tienen senos, tienen voces infantiles y son inmaduras en general. La maduración generalmente se da cuando abandonan el deporte. Las corredoras de maratón muy delgadas con frecuencia tienen amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación. Antes se pensaba
que el entrenamiento fuerte resultaba muy dañino para las niñas. Recuerdo que en mi infancia se les prohibía ejercicios agotadores, aunque ahora nos parece absurdo. A las muchachas que juegan al básquet no se les permite correr por la cancha. Solo podían jugar de ataque y de defensa, debían quedarse en la línea central esperando que la pelota fuera llevada a su lado de la cancha. ¿Cómo han cambiado las cosas? Algunos de los mejores atletas del mundo, como las jugadoras profesionales de tenis, se clasifican entre los 5 primeros a la edad de 17 o 18 años. Tracy Austin se convirtió en la campeona más joven de un torneo importante como cuando obtuvo el título del Abierto de Estados Unidos a la edad de 16 años en 1979. A Serena Williams le faltaban solo unas semanas para su 18º cumpleaños cuando ganó el título en 1999. La rusa, mimada por el público, María Sharapova, ganó el campeonato de Wimbledon del 2004, cuando tenía apenas 17 años. Y en cuanto a las niñas con sobrepeso, hasta hace poco se pensaba que la obesidad hacía bajar la edad de la maduración sexual. Ese punto de vista ahora está en duda. En lugar de ello, el doctor William Leszek de la Universidad de California, Santa Bárbara, dice que el factor clave es donde se ubica la grasa. Él escribe: lo que sugieren nuestros descubrimientos es que la menarquía tiende a presentarse cuando las niñas han acumulado una determinada cantidad de grasa en las caderas y en los muslos, y que las niñas que acumulan más grasa en la cintura, que tienen obesidad abdominal, tienen más probabilidades de tener menarquías tardías. El depósito de grasa en las caderas y en los muslos es especialmente rico en ácidos grasos del tipo omega 3, esenciales para el crecimiento del cerebro del feto en el útero. Y esta grasa está protegida del uso diario como dinero depositado en el banco. Permanece hasta el final del embarazo. Pregunta: estoy muy preocupado por el fenómeno de la autolesión. ¿Podría explicarme qué motiva a un adolescente a hacerse tajos en los brazos, las piernas y el estómago? Debe ser doloroso hacerlo. Y las heridas dejan cicatrices feas. Para mí no tiene sentido, pero mi hija y sus amigas hablan de ello todo el tiempo. Una de ellas viste camisas de mangas largas y faldas largas para ocultar lo que se ha hecho, pero no engaña a nadie. ¿De qué se trata todo esto? Respuesta: lamentablemente esta práctica se ha vuelto un desorden perturbador y muy común entre los adolescentes. Escuchamos continuamente de niñas que lo están haciendo y de padres y amigos que se preocupan por ellas. Para ilustrar la amplitud del problema, permítame compartir algunos correos y llamadas telefónicas que hemos recibido recientemente en Enfoque a la Familia. Soy de los que se hacen tajos. Estoy desesperado y el problema empeora. No quiero hablar de mis padres porque no les importa. Quiero dejar de cortarme, pero no sé cómo. Tengo una amiga que se hace tajos. Me pidió que guardara el secreto. No quiero perderla como amiga, pero estoy preocupada por ella. Todavía no me ha hecho un tajo, pero quiero hacerlo. ¿Me podrían ayudar? Mi mejor amiga se hace tajos y hace poco ha comenzado a tener sexo con su novio. Quisiera ayudarla, pero no sé por dónde comenzar. Tengo solo 13 años, pero una de mis mejores amigas está luchando con la tendencia a hacerse tajos. He intentado ayudarla de todas las formas posibles, pero sigue haciéndolo. Sus padres lo saben hace meses, pero no la han detenido. Y ni la han llevado a un consejero. Sé que la quieren y que harán algo, pero estoy muy preocupada por ella. Hace poco supe que también tuvo un par de intentos de suicidio y no sé cómo ayudarla. Lo sorprendente es que es cristiana y va a la iglesia. Su padre incluso está en el ministerio de la música. Antes de que comenzara a hacerse tajos, pasó por la anorexia y la bulimia. Hasta donde yo sé, ha superado esos dos problemas, pero ahora está en lo de los tajos. ¿Qué puedo hacer? En el verano me dio curiosidad por saber si hacerme tajos me ayudaría a sentirme mejor. No sentí nada cuando me corté el brazo. Después de eso me corté 4 veces más y tengo miedo de continuar haciéndolo. Le pedí ayuda a Dios para detenerme, pero sigo haciéndolo una y otra vez. Mi amigo sabe que lo hice, pero piensa que ya no lo hago y que los cortes en mis brazos se deben solamente a que soy torpe. Detesto mentirle, pero si no me miento, le contaré a mi madre. ¿Qué debo hacer? Solo necesito oraciones. Cualquier oración será bienvenida de todo corazón. Tengo 18 años y lucho con la tendencia a hacerme tajos. No encuentro un sitio en internet que me ayude a salir de esto. Estoy asustada. Observemos que varias de estas muchachas que llamaron o escribieron supuestamente hacían la consulta por una amiga.
Sospecho que en realidad se referían a sí mismas. Eso es característico de los que se hacen tajos. Están desesperados por ayuda, pero no quieren que sus padres o sus amigos lo identifiquen. Generalmente se producen las heridas cuando están solos. Las heridas autoinfligidas se han convertido en un serio problema de salud, especialmente cuando se trata de adolescentes o jóvenes. Los instrumentos que usan, los que se hacen tajos, van desde navajas de afeitar hasta cuchillos, y a veces sujetapapeles, tijeras o abrelatas. Aproximadamente un cuarto por ciento de la población generalmente se provoca algún tipo de automutilación. Entre los que padecen el problema en forma crónica, el 72% se hace tajos, 35% se provoca quemaduras, 30% se golpea a sí mismos, 22% actúa impidiendo la curación de sus heridas y el 10% se arranca el cabello y el 8% hasta se rompe los huesos. 57% de los que se mutilan ha tenido sobredosis de droga por lo menos en una oportunidad. Pregunta: ¿por qué se mutilan así esos pobres adolescentes? ¿Y qué podemos hacer para ayudarlos? Respuesta: como con todos los demás aspectos de la conducta humana, los motivos son generalmente complejos y variados. Esto es lo que piensa actualmente el perfil de la persona, que en forma deliberada se provoca heridas no mortales. Es de sexo femenino y está entre el final de la niñez y el comienzo de la edad adulta. Y si no se la trata, la persona probablemente continúe con esa conducta hacia los 25 o 30 años. Y es probable que haya sufrido abuso físico, sexual o que haya tenido por lo menos un padre alcohólico o depresivo. Como vimos, también es posible que haya tenido relaciones sexuales a una edad muy temprana, tal vez repetidamente. Su principal sufrimiento proviene de la percepción del rechazo y de circunstancias que producen sentimientos de ira, culpa y desesperación. El resultado es un profundo odio a sí mismas. En resumen, estas muchachas han sido seriamente heridas por las personas y por la vida en general. Una mujer joven descrita en la revista de terapia de salud mental dijo que se cortaba los muslos donde había sido abusada para recordarse a sí misma que no había imaginado esa dolorosa experiencia. La investigadora de Harvard University, Judith Lewis Herman, encontró que las víctimas de abuso sexual eran, entre todos los encuestados, las que más probabilidades tenían de hacerse tajos. Cuanto más temprano comienza el abuso, más severa resulta la conducta de autolesión. Henry L. Shapiro es un pediatra que se especializa en el desarrollo y el comportamiento, específicamente con la evaluación y tratamiento de problemas de aprendizaje, desarrollo y comportamiento de niños en edad escolar. Él informa: los sobrevivientes de abuso sexual con frecuencia se culpan a sí mismos por el abuso, y cuando son adultos se provocan daños físicos como castigos por su mala conducta. Perpetuando el círculo de abuso, quizás expresan sentimientos de intensa furia volcada hacia adentro. Con frecuencia no pueden considerarse a sí mismos como seres humanos dignos de ser amados. Además, como no pueden golpear físicamente al abusador, termina golpeándose a sí mismo. Pregunta: entiendo que quienes se hieren a sí mismos experimentan una furia volcada hacia adentro, pero ¿por qué empeoran las cosas lastimando continuamente sus propios cuerpos? Respuesta: aquí va una explicación muy simplificada pero útil. Las chicas que se cortan a sí mismas carecen de habilidad para regular la ansiedad, los recuerdos dolorosos y los sentimientos malos que bullen en su interior. Al herirse en sí mismas, en el cerebro le liberan endorfinas, hormonas que producen un sentimiento de placer y bienestar. La experiencia es muy fugaz, pero esas chicas están desesperadamente necesitadas de un alivio, aunque sea momentáneo. Eso es lo más cercano para explicar la conducta. Hay algo más que los padres deberían saber. A riesgo de ser demasiado técnicos, los que se tajean y se mutilan a veces tienen una condición llamada trastorno del límite de la personalidad. Se caracteriza por trastornos alimenticios, inestabilidad emocional, dificultad para mantener las amistades, impulsividad y un alto índice de suicidio e intentos de suicidio, especialmente entre mujeres adolescentes y jóvenes. Según un estudio, el 87% de las muchachas en tratamiento habían tenido por lo menos
un intento de suicidio. Las personas con trastorno límite de personalidad también son susceptibles a las conductas adictivas, especialmente las drogas y el alcohol. Finalmente, los adolescentes tienen niveles más bajos de serotonina, un neurotransmisor ubicado en el cerebro. En otras palabras, esa conducta que no tiene sentido para los espectadores no es simplemente un síndrome emocional, es un trastorno químico y psicológico. Pregunta. Me rompe el corazón contarle que tengo una hija de 15 años que responde a la descripción que usted acaba de hacer. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Tenemos largas conversaciones sobre ello, pero luego se va silenciosamente a su cuarto, se corta nuevamente, creo que ni siquiera entiende por qué lo hace. Y después siempre se siente avergonzada. Quiero saber cómo ayudarla. Respuesta. Es necesario que busque inmediatamente ayuda médica y psicológica. Busque alguna institución dotada de profesionales capacitados que entiendan la condición y sepan cómo relacionarse con adolescentes. Hay cómo ayudar a su hija, pero es difícil que alcance la sanidad sin atención especializada. Ahora que sabe que podría estar sintiendo su hija, seguramente podrá proporcionarle estímulo y compasión. No obstante, como ocurre con la ignorancia y otros trastornos alimenticios, tan solo hablar y razonar no ayuda. Tampoco lo hace el enojarse o decir, insisto en que dejes de hacerlo. Hay mucho más en el interior de su hija adolescente, de lo que se ve a simple vista. Discúlpenme por ofrecer estas respuestas detalladas a sus preguntas, pero las muchachas atrapadas en estos patrones destructivos necesitan nuestra comprensión y nuestra intervención. Pregunta, tengo 12 años y estoy a punto de cumplir 13. Tengo novio y queremos besarnos. Me gustaría casarme con él ahora mismo. Sé que casarse con su novio de la escuela media es extraño, pero siento que es el hombre de mi vida. ¿Le parece que soy demasiado joven para lo que acabo de explicar? Con amor, Jackie. Respuesta. Hola, Jackie. Gracias por escribirme. Leí con cuidado tu carta y francamente me puso triste. Sé que pensarás que no comprendo tus sentimientos, pero no es así. Yo también tuve 12 a punto de cumplir 13. Solo permíteme decirte con la mayor convicción posible que besar a un chico de la escuela media o a un chico de cualquier edad, querer casarte con él a una edad tan temprana es un gran error. Puede parecerte el hombre de tu vida, pero te aseguro que no lo es. Estás adoptando conductas adultas demasiado rápido. Y hay sufrimiento y desilusión esperándote a lo largo de ese camino. ¿Sabes? La vida tiene sus tiempos y adelantarse a ese plan lo arruina todo. También lleva a hacer cosas de las que te arrepentirás toda tu vida. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien pensando en casarse a los 12 años? La ley ni siquiera te lo permite. ¿Eso te dice algo? Lo que necesitas es un adulto en quien confiar. Lo mejor serían tus padres, el pastor de los jóvenes de la iglesia o un consejero escolar. Dile a esa persona lo que estás pensando y escucha atentamente lo que te diga. Él o ella sabrán aconsejarte. También deberías orar para saber lo que Dios quiere que hagas, porque Él no se equivoca. Dios te ama, Jackie. Y yo también. Date tiempo a ti misma para crecer. Verás que ocurre muy rápido. Espero que mis palabras te ayuden. Pregunta. Mi hija de 11 años es tanto físicamente como en otros sentidos muy desarrollada para su edad. A pesar de mis mejores esfuerzos por tratar de que siga siendo una niña, no sé cómo manejar sus actitudes de adolescente irrespetuosa. Da la impresión de que siempre está castigada y que yo estoy siempre gritando y sintiéndome miserable, lo que afecta a todos en la familia. Desgraciadamente no podemos pagar una consulta y aunque he leído mucho sobre el tema, ha sido en vano. Necesito ayuda. Respuesta. ¿Qué ha pasado con la niñez? Puedo imaginar la vida en su familia, con una hija que todavía es niña, pero que se enfrenta a la influencia de las hormonas de la pubertad. Existen muchos aspectos de la circunstancia que usted está experimentando que necesito conocer para ayudarla a manejar esta situación. Por ejemplo, ¿dónde está papá? Si estuviera aconsejando a su familia, recurriría a él como un recurso potencial. Él debería estar pasando más tiempo que nunca con su hija. Si tiene un hermano adulto, conoce un pastor o un mentor que puedan brindar apoyo, pídales ayuda. Usted dijo que no podía pagar una consulta. Permítame preguntarle si, en el caso de una enfermedad seria, ¿usted pagaría por tratamiento médico? Sospecho que sería una prioridad que inclusive ameritaría incurrir en deuda.
En cierto sentido, su hija está enferma y toda la familia debería conseguir la ayuda necesaria para restaurar la armonía. Usted sabe, estoy seguro que todo lo que ha descrito es resultado de algo similar al continuo síndrome premenstrual. El cerebro de su hija está dando vuelta lo mismo que el suyo.